Perfecto. Bueno, estamos sábado 7 de diciembre, si no me equivoco. Espera que lo miro. Ah, sí, 7 de diciembre. Estamos exactamente a 24 días para que acabe este año 2024. Que lo acabamos con alegría. Queremos que se acabe ya. Queremos que empiece otro año. Cada cual tiene sus historias, ¿no? Pero hay un fin de año, los de la generación Z, esto igual les suena un poquito prehistórico, porque había vida antes de los años 2000, ¿eh? En el milenio pasado había vida. No teníamos tanta tecnología, pero ahí estábamos y sin darnos cuenta ya estamos a un cuarto de siglo desde que empezamos el año 2000. Y yo recuerdo esa época, en 1999, que era algo curioso, ¿no? ¿Os acordáis del efecto 2000? Era una época en la que parecía que el mundo se iba a acabar. Parecía que al llegar el año 2000 iba a venir un apocalipsis así cibertrónico, electrónico, un apagón mundial, que iba a venir un Terminator, iba a destruir la Tierra. Parecía que había había un ambiente raro. Y estaba el famoso efecto 2000, en el cual se decía que los ordenadores dejarían de funcionar. ¿Me equivoco o no, Julián? ¿El que sabe de redes y ordenadores? Porque se ve que los ordenadores no estaban programados para esa nueva fecha. Y se pensaba que iba a haber una especie de colapso mundial. Pero estábamos a los últimos minutos, 23:59, 31 de diciembre de 1999. Llegaron las 12 y todo seguía igual. Yo miraba al cielo a ver si venía algún ovni, alguna nave espacial, si explotaba algo. Todo seguía igual. Pasaron los minutos y todo seguía igual. Que a ver, que luego hemos pasado más apocalipsis, ¿no? Como el Maya del 2012, ¿no? Ya estábamos curados de espanto. Pero a lo que voy es que mucha gente iba con expectativas. Iba con ciertos pensamientos que finalmente no se cumplieron. Y tristemente, año tras año, esta es la misma dinámica que muchas personas viven. Cambiamos de año, pero no cambia nuestra situación. Cambiamos de año, pero mi salud no cambia. Mi hijo, mi hermano, incluso yo, sigo lidiando con la misma enfermedad. Cambiamos de año, pero sigo con las mismas deudas, la misma escasez, la misma situación económica, el mismo trabajo que tanto me estanca y me hace sentir como en una jaula. Cambiamos de año y sigo sin trabajar. Cambiamos de año, pero arrastro problemas en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos. Sigo con depresión, sigo con ansiedad. Todo sigue igual. ¿A alguien más le pasa o solo soy yo el único raro? Y ese es el momento en el que nos aferramos a un pasado idealizado en el que creemos que no habían problemas. Que todo estaba bien, que no habían preocupaciones, que no había ansiedad. Y nos reconforta pensar que una vez vivimos eso, para quizás evadirnos de nuestro presente. Y quisiera que con esto en mente pudiéramos hablar de un matrimonio que sale en la Biblia, que por vivir atados a un pasado no pudo vivir su presente y destruyó por completo su futuro. Así que sin más dilación, acompáñame a Génesis 12, versículos del 24 al 28. El título del mensaje es No mires atrás. ¿Lo tenemos? Génesis 19, versículos del 24 al 28. Si lo tienes, me regalas un amén. Génesis 19, versículos 24 al 28. ¿Vale? He intentado resumir los versículos. Si no, os pego aquí un devocional bueno. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la montaña al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí
que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Esto lo conocemos todos, ¿no? Sodoma, Gomorra, la destrucción, gente muy mala. Pero vamos a ponernos un poquito en contexto. Porque recordemos que Lot es el sobrino de Abraham. Y yo me pregunto, a ver, si te has criado con el patriarca Abraham, un hombre de Dios, ¿qué pintas en Sodoma? ¿No te lo has preguntado? Porque tú sí conoces a alguien justo, alguien que es un siervo de Dios, tú no esperas que viva en mitad por ejemplo, a menos que esté para evangelizar, pero tú no lo ves que vive en Magaluf, que pasea por Magaluf, que pasea por Ibiza entre las discotecas. ¿Tú qué pensarías de esa persona? ¿Tú no le preguntarías, ¿qué estás haciendo aquí? Sería lo más normal. Pero si vamos unos capítulos atrás, vemos como Lot, siendo joven, se queda huérfano, por lo que Abraham, su tío, lo adopta y lo cría como si fuera su hijo. Pasa los años y le enseña a trabajar. Entonces vemos como tanto Lot como Abraham empiezan a prosperar, empiezan a tener más ganado, empiezan a ver cómo su tierra empieza a dar mucho fruto. Y es tanto el ganado, tantos los empleados que tienen cada uno, que hay unas disputas. Ambos empiezan a pelearse, empiezan a haber trifulcas y peleas porque no hay tierra suficiente para los dos. Porque los animales tienen que comer. Tienen que comer los animales de Lot y los animales de Abraham. Y si uno se comía el pasto del otro, el otro pasaba hambre y los animales, pues, había problemas. Entonces llega un momento en el que Abraham, muy práctico él, dice, bueno, esto no puede seguir así, vamos a zanjarlo, vamos a ir de raíz, escoge tú hacia dónde quieres dirigirte y yo me expandiré en la dirección contraria para que no haya problemas. Muy bien. Génesis 13, del 11 al 13, dice lo siguiente. Entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán. Fíjate bien, ¿quién escogió? Lot. Y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en cuanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Lo hacía Lot sin saber? Lot era consciente. Él sabía perfectamente la reputación que la gente de Sodoma y Gomorra tenían. Pero ¿qué pasó? Que fue poniendo tiendas poco a poco. Él no fue, me voy para Sodoma, venga, adiós, tío Abraham. No, fue poniendo tiendas poco a poco, gradualmente. Y era tanta la maldad que, por ejemplo, en Ezequiel 16, el 49-50, nueva traducción viviente, dice, los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufría los pobres y los necesitados. Ella fue arrogante y cometió pecados detestables. Por eso la destruí, como has visto. O sea, Sodoma era conocida por su perversión sexual. Estaban fatal. Es como si juntaras Magaluf y Ibiza todo junto. Había drogas, había sexo desenfrenado, fiesta, idolatría, todo lo que te puedas imaginar, los peores y más perversos pecados, ahí estaban. Dejaban a los pobres que se murieran, a su suerte, a los enfermos, eran orgullosos, eran arrogantes. Todo lo peor que puede tener una sociedad lo tenía Sodoma y Gomorra. Ahí estaba Lot. Y yo lo que me pregunto, lo primero es, si sabía cómo era de pecaminosa, ¿qué hacía ahí? Segundo, parece que además Lot no solo llegó a vivir en Sodoma y Gomorra, bueno, en Sodoma, es que además tuvo un cargo político. Si leemos al principio del capítulo, dice que los ángeles lo fueron a buscar a las puertas de Sodoma. Eso es una referencia, era una especie de ayuntamiento. O sea, fijaos si había echado raíces el hombre en la ciudad. En una ciudad donde no tenía que pintar nada. Y vemos como Dios, sabiendo bien, porque lo sabe todo obviamente, dice, a ver, Abraham, le tengo confianza, hay buena relación, no le puedo ocultar lo que voy a hacer ahí. Y hay una especie de negociación. Normalmente cuando tú negocias con Dios no salen las cosas bien, ¿vale? Pero en este caso se produce una conversación un tanto bizarra
en la que Dios le dice a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra, no te pienso ocultar nada, esto es lo que voy a hacer. Claro, Lot dice, espérate un momento, que está mi sobrino ahí. Señor, si hubieran 50 justos, ¿la destruirías? Y Dios le responde, bueno, si hubieran 45 por amor a ellos, no destruiría la ciudad, los perdonaría. Pero Señor, si hubieran 40, ¿los destruirías? Bueno, si hubieran 35 justos por amor a ellos, los perdonaría. Señor, pero ¿y si hubieran 20? Vale, si hubieran 15, por amor a ellos, los perdonaría. Señor, si hubieran 10, pero es que, Abraham, no hay 10. Ni siquiera hay 10 personas. El único que se salva era Lot. Porque sí, yo me preguntaba, ¿Lot se había dejado contaminar por Sodoma? ¿Tú qué piensas? Segunda de Pedro 2, versículos del 7 al 8 dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, Lot no se había dejado contaminar, pero había expuesto a su familia a esa tentación. Había expuesto a su familia a ese peligro de vivir con tantas perversidades a su alrededor. Y como luego veremos, eso pasó factura. Entonces, Abraham habla con Dios y finalmente Dios dice, venga, vamos a salvar a Lot. Envía 2 ángeles, que parece ser que no los reconoce, los invita a su casa, los atiende, y antes de que llegue la noche, para que te hagas una idea de cómo era la gente de zumbada ahí en Sodoma, querían abusar sexualmente de los ángeles. Sácalos afuera, Lot, ancianos y jóvenes, Ancianos y jóvenes, nadie se salvaba. Sácalos afuera para que los conozcamos. Eso es un eufemismo, ¿vale? Y en ese momento, Lot, yo no sé qué le pasaría por la cabeza. No, os saco a mis hijas. Que no, queremos a los que han entrado en tu casa. Empezaron a golpear la puerta, el tiempo se acababa y los ángeles dijeron, basta, los cegaron a todos. Todos los que estaban afuera acabaron ciegos, porque sabes una cosa, el pecado gradualmente te ciega. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Elí. Elí era mayor, era anciano, ¿y cómo era su vista? ¿Cómo era su visión? Ciego. Había permitido el pecado constante de sus hijos. Cómo cometían sacrilegios en el mismo tabernáculo. Él lo consentía, haciéndose cómplice, a pesar de que venían profetas a confrontarle y a decirle, Elí, ¿qué haces? Corrige a tus hijos. Él ignoraba todo aquello y poco a poco, al ser cómplice, se fue quedando ciego también. La ceguera es consecuencia del pecado gradual. La Biblia posteriormente en el Nuevo Testamento le llama conciencia cauterizada. Es una consecuencia de vivir constantemente en un mismo pecado que llega al punto que ya no te das cuenta de que estás pecando. Llega un punto en que no tienes esa sensibilidad que te está diciendo, ojo que esto te hará daño, ojo que esto desagrada a Dios, ojo que esto está mal. Y así estaba el resto de la gente. Empezaron a salir rápido de la ciudad, para resumirte un poquito la historia, pero de escondidas. La mujer de Lot miró hacia atrás y todos sabemos qué pasó. Se convirtió en una estatua de sal. Pero hemos leído que Abraham también miró. ¿Sí o no? Te lo repito. Génesis 19, 27 y 28 dice, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Y yo te pregunto, si los dos miraron, ¿por qué solo uno se convirtió en estatua de sal? Yo es que soy que yo me quedo ahí, vamos a investigar, vamos a indagar. Pues eso lo veremos en la próxima predicación. No. Para Abraham, la palabra en hebreo que se utiliza es shakaf.
que hace referencia a aquel que mira por la ventana, que se asoma, con curiosidad. Pero la diferencia la encontramos en la mujer de Lot. La palabra que en la Biblia se utiliza en hebreo es nabat, que significa mirar consideradamente, con anhelo, con nostalgia, con placer, con favor, contemplar, como aquel que contempla una obra de arte, como aquel que contempla con sentimiento. Era diferente. Cuando la mujer de Lot se dispuso a ver Sodoma y Gomorra, ella no veía una simple ciudad destruida, ella veía su hogar, su riqueza, su dinero, el fruto del trabajo de tantos años, su influencia política, su bienestar, sus privilegios, sus amistades, todo lo material que habían conseguido y hasta capaz sus placeres estaban allí. Todo su pasado estaba ahí y lo miraba con deseo. Porque para ella su vida era Sodoma, había salido de Sodoma, pero Sodoma no había salido de su corazón. Y ella no vivía ni contemplaba la posibilidad de tener una vida mejor fuera de Sodoma. Porque estaba atada al pasado. Porque Sodoma ya era parte de su pasado. Dios estaba escribiendo una nueva historia en la que ella podría haber sido parte. Sin embargo, su vida, su presente estaba al pasado. Porque atarse al pasado es detener tu presente y romper tu futuro. Por eso que se convirtió en una estatua de sal. Porque la sal muchas veces hace referencia, Jesús mismo enseñó que somos la sal del mundo, que si la sal pierde su sabor, ¿con qué será sazonada? La sal sirve para conservar, pero la sal también sirve para esterilizar. En tiempos pasados, cuando un ejército enemigo invadía otro ejército, lo que hacían era esparcir sal por los campos para que allí ya nunca más volviera a crecer ningún tipo de vegetación. Y así provocar pobreza y graves crisis a nivel nacional. Los estaban desabasteciendo prácticamente. Y es que estar atado al pasado esteriliza tu presente, impide que des fruto en tu presente y en tu futuro. Y hay diferentes consecuencias que tiene el atarse al pasado. Porque hasta Jesús mismo habló de la esposa de Lot. En ningún momento se nos dice cómo era su nombre, curiosamente, pero Jesús también habló de ella. Lucas 17, el 28 al 33, la Nueva Traducción Viviente, dice: el mundo será como en los días de Lot. Si nos asomamos un poquito nos diferencia bastante. Cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban. Porque es que encima las tierras de Sodoma y Gomorra eran las más fértiles que había. Hasta la mañana que Lot salió de Sodoma, entonces llovió cielo del fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En ese día la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese a su casa. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida, la perderán. Pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. La advertencia de Jesús es clara, es: no te aferres, no te ates, no te encadenes. Y mucho menos a tu pasado. Porque ¿cuánto a nosotros nos ha pasado eso? Que vivimos, ay, qué bien me iba en mi país. Ay, qué bien me iba cuando mis niños eran pequeños. Qué bien me iba en el trabajo que antes tenía. Cuando tenía estabilidad, cuando no había tantas preocupaciones. Pero es que nos olvidamos que aquel pasado también tenía sus problemas. Lo que se lo hemos olvidado rápido. Porque cada tiempo tiene lo suyo. Pero otros ya no solo viven atados a la nostalgia, a un tiempo mejor o aparentemente mejor que el presente. Otros viven atados al rencor, al rechazo. Saben, porque la Biblia lo dice, que han de perdonar, sin embargo, atesoran ese rencor, esa falta de perdón, ese dolor, esa herida abierta que supura dentro de ellos, como si fuera algo que no pueden soltar. Y eso tampoco permite que vivas tu presente.
Entonces, mi pregunta es, ¿qué tiene que decir Dios al respecto? ¿Qué nos tiene que decir a todos nosotros que estamos escuchando esta historia una vez más para que lo llevemos a la práctica? Primero, que por más que trabajes, no puedes ser discípulo atado al pasado. Por más que te esfuerces. Lucas 9:62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El reino de Dios es para adelante, para adelante, para adelante. Segundo, impides que Dios obre en tu vida. Lucas 5:37 dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, y de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Porque en aquel tiempo no se utilizaban botellas de vino, eso es muy de ahora. En aquel tiempo se utilizaban odres, que eran una especie de bolsas hechas con, no sé, bueno, como de cuero. ¿Y qué pasaba? Que si tú ponías un vino nuevo en esos odres, el vino, el zumo de uva, mira algunos cómo se ponen contentos cuando he dicho el vino, ¿eh? Y no están pensando en la Santa Cena, ¿eh? Precisamente. No digo nombres, ¿eh, Carlos? Pero ¿qué pasaba? Que cuando tú ponías el zumo de la uva en un odre nuevo, al estar ahí empezaba a fermentarse. Y ese proceso liberaba gases. Y si el odre era viejo, ya no tenía la misma elasticidad que tenía uno nuevo, con lo cual se reventaba y se rompía y se desparramaba todo el vino. Ahora ya sabéis por qué en España usamos botellas de cristal y barricas. Bueno, en el mundo entero, ¿no? Yo creo que ya odres, tenemos la bota en Cataluña. Pero lo que nos está queriendo decir el Señor es que Él no puede hacer algo nuevo en nuestras vidas si toda nuestra mentalidad, si todo nuestro ser, si todos nuestros pensamientos siguen atados al pasado. Porque eso es nuestra responsabilidad, soltar el rencor, soltar el rechazo, soltar las heridas, soltar aquel pasado idealizado que tanto queremos tener presente. Pero es que la historia sigue y pasó algo peor. Por una parte vemos como la mujer de Lot estaba atada al pasado, pero es que hay otro peligro, que es atarse al presente. La madre muere al convertirse en una estatua de sal, pero ¿qué pasó con sus hijas? Génesis 19, versículos del 30 al 32 dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. Para que te hagas una idea. Esta es una imagen un poco fuerte, ¿vale? Por alguna razón habían ido a un pueblo, o iban a ir, que era Zoar, y las hijas pensaban que ya no quedaban más personas, que la destrucción había sido de todo el mundo. Que había habido un apocalipsis mundial, un diluvio, pero en forma de fuego, porque ojo, Dios dijo, yo no voy a mandar más diluvios, pero la próxima vez será con fuego. Yo personalmente prefiero el diluvio, no sé tú. Y ahora venía fuego. Entonces yo creo que si habían escuchado un poquito a su tío Abraham, dijeron, uy, que se ha cumplido lo que dijo el Señor. Pero por una parte podría ser que pensaban que ya no había más hombres y más personas en la tierra, por otra parte que ya no habrían más familiares para que se pudiera cumplir la promesa de Abraham. Así que decidieron emborrachar a su padre, pero emborracharlo al borde del coma etílico, y se acostaron primero una con él, se quedó embarazada, y luego la segunda con él, y se quedó embarazada también. Esto es fuerte. Estamos hablando de incesto. Pero recordemos por un momento, ¿dónde se habían criado estas niñas? En Sodoma. En Sodoma, más que seguro que esta práctica era habitual. Y no era condenada. Para que veáis las consecuencias que había tenido la decisión de Lot.
Lot se mantuvo justo, pero eso no impidió que su familia, su esposa la primera y sus hijas se vieran influenciadas fuertemente hasta tener esa mentalidad también tan perversa y tan desorganizada de cometer un incesto voluntario por parte de sus hijas. Pero es que esto no quedó así, porque la hija mayor tuvo a su hijo llamado Moab, del cual vienen los moabitas. Su hija pequeño tuvo a un hijo llamado Ben-Amni, del cual vienen los amonitas. Ambas naciones hicieron la vida imposible a Israel durante toda su historia. Fueron naciones con las que tuvieron guerras año tras año, que incluso Dios mismo las utilizó para mandar juicio contra Israel cuando se les iba la cabeza. Y todo por la decisión de Lot. Todo porque sus hijas estaban atadas a su presente, no veían un futuro. Cuando Dios estaba queriendo construir una historia nueva a través de ellos. Sino porque Dios iba a molestar en hacer todo eso, en sacarlos de Sodoma, en ponerlos en un lugar seguro, mandar sus ángeles. ¿Para qué se iba a molestar? ¿Para que otra vez fueran destruidos? No, porque quería hacer algo nuevo. Y yo te pregunto, si estás hoy aquí perdonado, justificado y salvado, ¿qué es? ¿Para tenerte sufriendo otra vez? No. Pero me llama mucho la atención que ¿dónde estaba en ese momento Lot con sus hijas? En una cueva. Una cueva. ¿Sabes quién también estuvo en una cueva? Elías, cuando huía de Jezabel. Cuando le oraba al Señor, ¡quítame la vida! Y el Señor le dice, hey, tranquilo. Primero de todo, ¿qué haces aquí metido en la cueva? ¿Qué haces aquí? Y segundo, vuélvete a tu camino, que aún hay más. Que me vas a ungir a un par de reyes y vas a enseñar al próximo profeta. Que tú te vienes conmigo de aquí unos años. Fíjate si había camino por recorrer para Elías, que el Señor se lo llevó para el cielo sin pasar por la muerte. Y habiendo preparado a su sucesor, Eliseo, quien finalmente tuvo una doble o triple porción de su unción, ahora no recuerdo bien el número exacto, que hizo muchos más milagros que él. Pero ahora tú imagínate que el Señor hubiera cedido a su petición, que le hubiera dicho, venga, venga Elías, se te acabó la vida, te vienes conmigo. No hubiera habido una historia con Eliseo, ni todo lo que vino después a través de la vida de Eliseo, ni todos los milagros, ni todas las sanidades, ni todo lo que sucedió con la vida de Eliseo. Elías en ese momento no veía futuro, pero Dios sí. Por eso le dijo, ¿qué haces aquí? Vuélvete de tu camino, que aún hay más. Por eso el Señor, a más de uno aquí, me imagino que dirá, ¿qué haces aquí atado al presente? ¿Qué haces ahí atado al pasado? Porque estar escondido en una oscura cueva impide que veas la luz de un nuevo día. Estás en la cueva ahí con tus problemas, con tu depresión, con tus movidas, cuando afuera ya salió el sol, ya amaneció. ¿Quieres salir y ver la luz? Simplemente sal. Pero Dios no te va a sacar de ahí. Eres tú el que tiene que tomar la decisión de aferrarse a Dios y dejar que Él te saque. Esto me recuerda a las joyerías. Yo no sé, ahora como hacía mucho tiempo que no voy a una joyería, no estamos para joyas, pero cuando... Bueno, a ver, ya habrán tiempos mejores, ¿no? ¿Acepto ofrendas? No. No, pero la cosa es cuando yo me acuerdo que cuando tú entrabas a una joyería, habían dos puertas, ¿sí o sí? Y para tú poder abrir la segunda puerta tenías que cerrar la anterior. A menos que fueras un ladrón y te hicieras un putrón. Que entrabas ahí por el escaparate. Pero aquí no creo que haya ninguno. Pero primero tenías que cerrar la puerta de la calle completamente y entonces el joyero, que ya si te veía bien, en plan no tienes pinta de chorizo, te abría. Y podías entrar. Pero es que hay puertas que Dios quiere abrir en nuestra vida. Pero si no cerramos la puerta de atrás, no podemos entrar a la de adelante. La pregunta es,
¿Cuál es esa puerta que te impide acceder a la bendición? ¿Cuál es esa puerta que te impide acceder hacia tu propósito? ¿Cuál es esa puerta que te impide acceder hacia lo que Dios ha diseñado y creado para ti? Eso solo tú lo sabes. Entonces yo quisiera preguntarte, si te preguntaran de qué fue el mensaje de hoy, mira, borra todo, ¿vale? Pero quédate con esta frase. Atarse al pasado es detener tu presente y romper tu futuro. Con que te quedes con eso yo me voy contento, ¿vale? Así que, ya como conclusión, Lot conocía la bondad, la generosidad, el cuidado y el amor de su tío Abraham. Lo había criado, le habría enseñado el oficio, le había enseñado a trabajar, a gestionar todas sus posesiones, hasta el punto que prosperó, como hemos visto. Y, claro, al ver esta situación, lo más normal es que uno se preguntara, si tanto te ha ayudado tu tío, ¿será que no lo va a hacer ahora? ¿Te va a dejar ahora tirado? Oye, Lot, tu tío acaba de debatir con Dios por ti. Ojo, no con el vecino, con Dios. Acaba de negociar, interceder, la primera oración de intercesión de la Biblia. Acaba de rogar por ti. Y Dios ha accedido. ¿Será que en este momento te van a dejar tanto Dios como habrán tirado? ¿Será que no hay más tierra? Porque no todo fue destruido. Dios destruyó lo que estorbaba. Dios destruyó lo malo. Dios destruyó lo que impedía el acceso hacia su futuro. Lot no tenía futuro en Sodoma. Su familia no tenía futuro en Sodoma. Lo único que le esperaba, porque Lot era humano. Hasta ese momento quizás era justo. Pero tarde o temprano iba a caer. En uno o en otro pecado. Porque no dejaba de ser una persona. Lo que le esperaba a Lot, estando en Sodoma, era la destrucción también de su propia alma. Por eso se le dio una nueva oportunidad. Se le presentó la oportunidad de acceder a un nuevo día. Pero él quiso quedarse en su pasado. Y el desafío que nos plantea el Señor antes de acabar este nuevo año es que no pasemos a 2025 con esa mentalidad de todo va a seguir igual. ¿Para qué? Hay un pasaje que el Señor nos recuerda lo siguiente. Si estamos pasando por este momento de ataduras en tanto nuestro pasado como nuestro presente. Isaías 43, 19 al 20 y luego al 25. Pero quiero que tengas pensado el momento en el que fue dicho este pasaje. No era un momento agradable. No era un momento lleno de bienestar. Cuando el Señor da esta profecía, transmite esta profecía a través del profeta Isaías, Israel estaba en uno de sus momentos más bajos que altos. Y el Señor le dice, estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Los animales salvajes de los campos me darán las gracias. Y también los chacales y los búhos por darles agua en el desierto. Sí, haré ríos en la tierra árida y baldía para que mi pueblo escogido pueda refrescarse. Yo creo que aquí somos pueblo escogido. Amén. Mira el 25. Dice, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Mira que Israel había fallado a Dios un montón de veces. Y esta no era la excepción. Y este mismo patrón se repetía una vez y otra vez. Cada vez que Israel fallaba, Dios confrontaba, exhortaba, había juicio, pero luego mandaba un mensaje de esperanza y de salvación. Y ese momento quizás era un desierto para toda esa nación. Trabajaban y no veían el fruto. Cultivaban la tierra, pero no salía planta. Se esforzaban, pero sus animales no se reproducían. Y quizás tu vida en este momento sea así, te matas a trabajar y no ves el fruto de ese trabajo. Estás en oración constante, perseverando, intercediendo, o orando, ayunando, y no ves cambios en tu vida.
Señor, ¿por qué mi familia sigue igual si tanto me esfuerzo? Señor, ¿por qué mi situación familiar sigue así si tanto me esfuerzo? Pero en este día el Señor te está diciendo, tranquilo, quizás estás en un desierto, pero los desiertos no duran para siempre. Y en mitad de ese desierto, yo haré cosas nuevas. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer espacio para esas cosas nuevas? ¿Estás dispuesto a creer que van a haber ríos donde había desierto? Porque Dios es experto en crear vida donde no la hay. Y aunque tu vida ahora quizás sea un desierto árido, seco, estéril, improductivo, vacío, Dios no ha terminado contigo. Hará cosas nuevas en ti y a través de ti. Y te pregunta de nuevo, ¿qué haces en la cueva? Un nuevo día empezó. Sal a verlo, sal a disfrutarlo, sal a ver todo lo que he preparado para ti. Que aún hay más. Y aun si tú mismo te metiste en Sodoma, como Lot, Dios anhela perdonarte, porque dice que por amor a su nombre quiere perdonarte, borrar tus pecados y olvidarse de ellos. Así que este nuevo 2025, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:13, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. No me enredo en 1000 cosas, solo una. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. ¿Cuántos quieren extenderse hacia lo que está delante? ¿Cuántos quieren conseguir ese propósito? Déjame decirte que depende de ti, de que salgas de esa cueva y que veas el nuevo amanecer, el nuevo día que Dios ha diseñado, creado para ti.